Hay un momento exacto en que un hombre se da cuenta de que está frente a algo distinto. Y ese momento casi nunca tiene que ver con lo que tú dices o con lo que haces. Tiene que ver con lo que él siente cuando está cerca de ti y no logra explicar del todo por qué se siente así. La mayoría de las mujeres crecen pensando que para ser notadas, para ser recordadas, para dejar una marca real en la mente de un hombre, hay que esforzarse más, hablar más, brillar más, estar más disponible, demostrar más. Ese es el mito común, y es comprensible que exista, porque así nos enseñaron a entender la atención, como algo que se gana a fuerza de esfuerzo visible. Pero lo que realmente distingue a una mujer en la mente de un hombre casi nunca viene del esfuerzo. Viene de otro lugar, uno mucho más silencioso y mucho más difícil de fingir. Si alguna vez sentiste que alguien te miraba distinto, que se quedaba un segundo de más en una conversación, que bajaba la guardia contigo sin que tú hicieras nada especial para provocarlo, no lo imaginaste. Eso que sentiste tiene una explicación y no es magia ni casualidad. Es un patrón psicológico real, y hoy te lo voy a nombrar con precisión, para que dejes de dudar de lo que percibiste. Lo que un hombre detecta cuando siente que hay algo diferente en una mujer no es un rasgo físico, ni un logro, ni una habilidad social. Es la ausencia de una necesidad, la ausencia de esa necesidad constante de ser validada, de ser confirmada, de recibir una señal externa que le diga que está bien, que vale, que es suficiente. Cuando esa necesidad no está presente, o está mucho más calmada de lo habitual, algo cambia en la forma en que esa mujer ocupa el espacio, y los hombres, aunque casi nunca lo puedan explicar con palabras, lo perciben de inmediato. Carl Jung hablaba de esto como el proceso de individuación, la construcción de un centro interno que no depende de la mirada de los demás para sostenerse. La mayoría de las personas viven gobernadas por su persona, esa máscara social que se construye para ser aceptada, y rara vez llegan a ese centro propio del que hablaba Jung. Cuando una mujer sí lo ha construido, aunque sea parcialmente, deja de necesitar que el mundo exterior le devuelva una imagen constante de sí misma, y eso se nota, aunque nadie sepa explicar exactamente qué es lo que se nota. Esta es la parte que quiero que entiendas bien, porque de aquí se desprende todo lo demás. Un hombre no se siente atraído por la ausencia de necesidad porque sea fría o distante. Se siente atraído porque, por primera vez en mucho tiempo, no siente que tiene que sostener el estado emocional de la otra persona. No siente que cada palabra suya puede derrumbar o construir el ánimo de quien tiene enfrente. Y esa liberación, aunque él no la nombre así, es lo que su cuerpo interpreta como algo diferente, algo que descansa, algo a lo que quiere volver. Y aquí es donde muchas mujeres se equivocan por completo, porque interpretan esta calma como desinterés, como si tuvieran que fingir indiferencia para parecer especiales. No se trata de fingir nada. Se trata de que la calma sea real. Y eso solo ocurre cuando el centro emocional de una persona no depende de que la otra reaccione de cierta manera. Pensemos en el silencio, porque es uno de los lugares donde este patrón se vuelve más visible. La mayoría de las personas no soportan el silencio dentro de una conversación o dentro de una relación. Sienten que el silencio es un vacío que hay que llenar, un espacio incómodo que amenaza con revelar que algo anda mal. Por eso hablan de más, preguntan de más, buscan de más. Una mujer que ha trabajado su mundo interno no experimenta el silencio de la misma forma. Para ella, el silencio puede ser simplemente eso, silencio, y no una prueba de que algo se está rompiendo. Cuando un hombre está frente a una mujer que puede sostener el silencio sin ansiedad, sin necesidad de rellenarlo con palabras nerviosas, algo en él se relaja de una manera que rara vez experimenta. Porque la mayoría de sus vínculos anteriores estuvieron marcados por la exigencia constante de estar disponible, de responder rápido, de sostener conversaciones aun cuando no había nada que decir. Y de pronto aparece alguien que no necesita eso. Alguien con quien el silencio no se siente como distancia, sino como compañía. Eso, aunque parezca poco, es enorme para la psique de un hombre que ha vivido rodeado de exigencia emocional constante.
Si alguna vez sentiste que tu capacidad de estar en silencio incomodaba a algunas personas y que sin embargo con alguien más ese mismo silencio se sentía natural, no estabas exagerando ni imaginando nada. Estabas percibiendo con precisión quién podía sostener tu calma y quién solo podía sostener tu actuación. Ahora pensemos en la distancia, porque ahí el patrón se profundiza todavía más. La mayoría de las personas interpretan la distancia como abandono, como un castigo, como una señal de que algo está mal en el vínculo. Por eso, cuando alguien se aleja un poco, la reacción instintiva es perseguir, preguntar, insistir, necesitar una explicación inmediata. Esa reacción, aunque parezca amor, en realidad nace del miedo. El miedo a que la distancia confirme que uno no era suficiente. Una mujer que ha trabajado ese miedo interno responde distinto ante la distancia. No la ignora, no finge que no le importa, pero tampoco se desestabiliza por completo cuando el otro necesita espacio. Puede sostener su propio centro incluso cuando el vínculo se aleja momentáneamente, porque su sentido de valor no depende exclusivamente de la cercanía constante del otro. Y esto, para un hombre, es una experiencia completamente distinta a la que suele vivir, porque la mayoría de sus vínculos anteriores estuvieron cargados de reproches, apenas aparecía un poco de distancia natural. Esto explica por qué, muchas veces, un hombre recuerda con más intensidad a la mujer que no lo persiguió cuando él necesitó espacio, que a la que estuvo disponible todo el tiempo. No es que valore la ausencia por sí misma, es que esa ausencia sin drama le mostró una estabilidad emocional que rara vez había encontrado antes. Y esa estabilidad se convierte, sin que él lo planee, en un punto de referencia interno al que vuelve una y otra vez. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que, cuando dejaste de perseguir, cuando dejaste de necesitar una respuesta inmediata para sentirte tranquila, algo cambió en cómo te trataban. No fue casualidad ni una técnica de manipulación. Fue el resultado directo de que tu estabilidad interna dejó de depender de la reacción ajena. Y eso, en la psique del otro, se traduce en algo que percibe como diferente, como confiable, como digno de acercarse en lugar de huir. Vamos ahora al conflicto, porque ahí este patrón se vuelve todavía más revelador. La mayoría de las personas, cuando entran en un desacuerdo, activan de inmediato mecanismos de defensa. Atacan, se justifican, se cierran o se derrumban emocionalmente para evitar seguir discutiendo. Estos mecanismos, aunque parezcan distintos entre sí, tienen la misma raíz: el miedo a que el conflicto revele que uno no es suficiente, que uno está equivocado de una forma que no se puede reparar. Una mujer que ha hecho un trabajo interno más profundo suele manejar el conflicto de otra manera. Puede sostener un desacuerdo sin necesitar ganar la discusión para sentirse segura de sí misma. Puede escuchar una crítica sin que esa crítica derrumbe por completo su percepción de sí misma. Esto no significa que no le duela ni que sea inmune a la frustración. Significa que su valor propio no está sostenido exclusivamente sobre la aprobación del otro, y por lo tanto puede discutir sin que la discusión se convierta en una amenaza existencial. Para un hombre, encontrarse con esta forma de manejar el conflicto es revelador, porque la mayoría de sus experiencias anteriores probablemente estuvieron marcadas por discusiones que terminaban en acusaciones, silencios prolongados de castigo o explosiones emocionales difíciles de sostener. Cuando encuentra a alguien capaz de discutir, sin necesidad de destruir ni de desaparecer, algo en él reconoce que está frente a una madurez emocional distinta, y eso genera una forma de respeto que rara vez logra explicar con palabras, pero que sostiene su interés de una manera profunda. Y esta es la parte donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que ser diferente significa evitar el conflicto, ser siempre complaciente, no discutir nunca. No se trata de eso. Se trata de discutir desde un lugar que no necesita ganar para sentirse valiosa, y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia completamente la experiencia emocional de la otra persona. Ahora quiero llevarte a un terreno más profundo.
el miedo. Porque debajo de todos estos comportamientos, silencio, distancia, conflicto, hay un componente psicológico común que los atraviesa a todos, y es la relación que cada persona tiene con su propio miedo. La mayoría de las personas no gestionan su miedo, lo proyectan. Cuando sienten miedo a ser abandonadas, actúan de forma controladora. Cuando sienten miedo a no ser suficientes, actúan de forma exigente o, al contrario, se apagan por completo para no exponerse. El miedo, cuando no se reconoce, termina dirigiendo el comportamiento sin que la persona se dé cuenta. Una mujer que ha empezado a reconocer su propio miedo, en lugar de proyectarlo automáticamente sobre el otro, se comporta de una forma que un hombre percibe como más segura, incluso si ella misma no se siente completamente segura por dentro. La diferencia no está en la ausencia total de miedo, porque el miedo es parte de cualquier ser humano. La diferencia está en que ese miedo ya no maneja el comportamiento de manera automática. Hay una pausa, un espacio interno entre sentir el miedo y actuar desde él. Y ese espacio es exactamente lo que un hombre percibe como madurez emocional, aunque nunca lo llame así. Si alguna vez sentiste miedo dentro de un vínculo y sin embargo lograste no actuar automáticamente desde ese miedo, quiero que sepas que eso no fue debilidad ni indiferencia fingida. Fue probablemente uno de los actos de fortaleza emocional más silenciosos y más difíciles que existen. Y es exactamente el tipo de comportamiento que distingue a una persona a los ojos de quien la observa con atención. Aquí entra un elemento que casi nadie explica con claridad: las heridas del pasado. Todos llegamos a un vínculo con una historia previa, con experiencias que dejaron marca, con formas de relacionarnos que se fueron moldeando desde la infancia y desde vínculos anteriores. La diferencia no está en quién tiene heridas y quién no, porque todas las personas las tienen. La diferencia está en qué tan conscientes somos de esas heridas y en qué tan responsables nos volvemos de no descargarlas automáticamente sobre quien tenemos enfrente. Una mujer que ha empezado a reconocer sus propias heridas, en lugar de actuar constantemente desde ellas, deja de repetir ciertos patrones que suelen desgastar los vínculos. La necesidad de poner a prueba al otro constantemente, la tendencia a interpretar cualquier señal ambigua como rechazo, la costumbre de alejarse preventivamente para no ser la que sale herida primero. Cuando estos patrones se vuelven menos automáticos, el vínculo cambia de naturaleza, y un hombre que está cerca de esa transformación, aunque no entienda la psicología detrás, siente el resultado: menos pruebas, menos acusaciones, menos necesidad de demostrar constantemente que él no va a irse. Esto no significa que una mujer diferente no tenga heridas ni inseguridades. Significa que ha empezado a mirarlas de frente en lugar de dejar que dirijan todo su comportamiento en automático. Y ese simple gesto, mirar la propia herida en lugar de proyectarla, es uno de los actos más transformadores que existen dentro de cualquier vínculo humano. Y quiero detenerme aquí un momento, porque esta es otra de esas verdades que casi nadie nombra con claridad. Reconocer la propia herida no es lo mismo que exponerla constantemente, ni que convertirla en el centro de cada conversación. Hay mujeres que confunden el trabajo interno con hablar todo el tiempo de su pasado, de sus traumas, de sus heridas, esperando que el otro las entienda o las repare. Eso, lejos de generar cercanía, suele generar una carga emocional que muchos hombres no saben cómo sostener. El verdadero cambio no está en hablar más del dolor, sino en dejar que el dolor deje de decidir automáticamente cómo se actúa frente al otro. Volvamos ahora a algo que mencioné al inicio, porque merece profundizarse: la ausencia de necesidad de validación externa. Esta ausencia no aparece de la noche a la mañana, ni es un rasgo de personalidad con el que se nace. Es el resultado de un proceso, muchas veces lento, en el que una persona empieza a construir su propio criterio sobre sí misma en lugar de depender exclusivamente de lo que los demás opinan. Y este proceso, aunque suene abstracto, tiene consecuencias muy concretas en la forma en que una mujer se relaciona con un hombre. Por ejemplo, cuando una mujer no necesita que un mensaje sea respondido de inmediato para sentirse tranquila,
su comportamiento cambia por completo. No revisa el teléfono con ansiedad. No interpreta cada demora como una señal de desinterés. No necesita una explicación inmediata para calmar su mente. Esta calma, que parece un detalle pequeño, es percibida por el otro como una forma de estabilidad que contrasta fuertemente con la ansiedad constante que suele encontrar en otros vínculos. Del mismo modo, cuando una mujer no necesita que un hombre valide constantemente su apariencia, su forma de pensar o sus decisiones, se libera de una dinámica de búsqueda de aprobación que suele desgastar cualquier relación. Esto no significa que no le importe la opinión del otro, sino que esa opinión ya no es la única fuente desde la que ella construye su valor. Y esta diferencia, sutil pero profunda, es exactamente lo que hace que un hombre sienta que está frente a algo distinto a lo que había conocido antes. Aquí es donde muchas personas se equivocan al pensar que este tipo de seguridad se puede fingir. Se puede fingir por un tiempo, con esfuerzo consciente, pero el cuerpo y el comportamiento tienden a delatar la diferencia entre la seguridad real y la actuación de seguridad. Una mujer que finge no necesitar validación, pero que por dentro está pendiente de cada señal, termina mandando mensajes contradictorios que tarde o temprano se hacen evidentes. La verdadera diferencia no está en la actuación, está en el trabajo interno que la sostiene. Y esto nos lleva a otro punto importante, la consistencia. Un hombre no solo detecta la diferencia por un momento aislado, la detecta por la consistencia a lo largo del tiempo. Cualquier persona puede parecer segura durante una primera cita o durante un momento puntual. Lo que realmente construye la percepción de que hay algo diferente es que esa calma, esa estabilidad, esa forma de sostener el silencio, la distancia y el conflicto se mantenga de manera consistente, incluso cuando las circunstancias se ponen difíciles. Esta consistencia es quizás el elemento más difícil de construir, porque implica sostener el trabajo interno, incluso en los momentos en que sería más fácil volver a los patrones automáticos de siempre, perseguir cuando hay distancia, explotar cuando hay conflicto, buscar aprobación cuando hay inseguridad. La diferencia real no está en no sentir la tentación de volver a esos patrones, sino en poder reconocerla y elegir, la mayoría de las veces, un camino distinto. Si alguna vez sentiste que, a pesar de tus esfuerzos, seguías cayendo en los mismos patrones automáticos, quiero decirte algo con claridad. Eso no te descalifica ni significa que nunca vayas a lograrlo. Significa que estás en proceso, y el proceso, por definición, incluye recaídas. Lo importante no es la perfección, es la dirección hacia la que te estás moviendo. Ahora bien, hay algo más que merece ser nombrado, porque muchas mujeres lo sienten, pero pocas veces lo escuchan explicado con claridad. Este tipo de estabilidad no nace de dejar de sentir. No se trata de volverse fría, de reprimir las emociones o de fingir que nada afecta. Se trata de sentir plenamente, sin que ese sentir se convierta automáticamente en una reacción descontrolada. Una mujer que ha hecho este trabajo puede sentir tristeza, miedo, celos o inseguridad, y aún así elegir cómo comunicar eso en lugar de dejar que la emoción hable primero y piense después. Esta capacidad de sentir sin ser arrastrada por completo por la emoción es probablemente uno de los rasgos más subestimados en las conversaciones sobre relaciones. Se habla mucho de expresar lo que se siente, y eso es importante. Pero rara vez se habla de la diferencia entre expresar una emoción desde la consciencia y descargarla desde el impulso. Esa diferencia, aunque parezca pequeña en el papel, cambia por completo la calidad de un vínculo. Y quiero traer aquí de nuevo algo que ya mencionamos antes, porque merece repetirse desde otro ángulo. Un hombre que se encuentra con una mujer capaz de sentir profundamente sin descargar automáticamente esa emoción sobre él, experimenta algo que rara vez había experimentado antes, una sensación de seguridad emocional que no depende de que él haga todo perfecto para evitar una reacción desproporcionada. Y esa seguridad, aunque no se hable de ella directamente, se convierte en una de las razones más profundas por las que un hombre elige quedarse en lugar de huir.
Quiero ahora volver a algo esencial, porque es fácil perderlo entre tantas capas. Nada de esto significa que una mujer diferente deba anular sus necesidades, callar lo que siente o volverse una figura de calma perfecta e inalcanzable. Eso sería otra forma de máscara, otra persona construida para agradar, y precisamente eso es lo opuesto al proceso del que hemos estado hablando. La diferencia real no está en no tener necesidades, sino en poder expresarlas sin que la respuesta del otro determine por completo el propio valor. Una mujer puede decir con total claridad que necesita más comunicación, que le duele cierto comportamiento, que espera ciertas cosas dentro del vínculo, y hacerlo sin que esa expresión se convierta en un ultimátum desesperado ni en una exigencia cargada de miedo. Esa forma de comunicar, directa pero no controlada por el pánico, es otra de las señales que un hombre reconoce, aunque no sepa nombrarla, como algo poco común y profundamente valioso. Esto explica, en parte, por qué algunas mujeres logran poner límites claros sin que el vínculo se rompa, mientras que otras, con intenciones similares, terminan generando distancia o conflicto. La diferencia no está en el límite en sí, sino en el lugar interno desde el cual se comunica ese límite, desde el miedo a perder al otro o desde el respeto genuino hacia una misma. Llegados a este punto, quiero que pienses en algo concreto. Probablemente ya reconoces en ti misma algunos de estos rasgos, aunque hasta ahora no supieras nombrarlos con precisión. Esa capacidad de sostener silencio sin ansiedad, esa forma de manejar la distancia sin perseguir desesperadamente, esa manera de discutir sin necesitar destruir al otro para sentirte segura, esos son exactamente los rasgos que un hombre percibe como algo diferente, aunque él mismo no tenga el vocabulario psicológico para explicarlo así. Y si todavía sientes que muchos de estos patrones no forman parte de ti, que sigues reaccionando desde el miedo más de lo que te gustaría, quiero que sepas que eso tampoco es un fracaso. Es simplemente el punto exacto en el que te encuentras dentro de un proceso que la mayoría de las personas ni siquiera se atreve a comenzar. El solo hecho de estar aquí, entendiendo esto con esta profundidad, ya te distingue de quienes nunca se detienen a mirar sus propios patrones. Quiero cerrar acompañándote en una síntesis simple, porque después de tantas capas es importante quedarse con algo claro y aplicable. Lo que un hombre percibe como diferente en una mujer no es un truco, no es una técnica de seducción, no es una forma de comportarse aprendida para gustar más. Es el resultado visible de un trabajo interno invisible. Menos necesidad de validación externa, más capacidad de sostener silencios y distancias sin pánico, más habilidad para discutir sin necesitar ganar, más conciencia sobre el propio miedo y las propias heridas, y más capacidad de sentir profundamente sin ser arrastrada automáticamente por cada emoción. De ahora en adelante, cada vez que sientas que alguien te mira distinto, que se relaja contigo de una forma que no logra explicar, que vuelve a buscarte incluso cuando no lo persigues, vas a poder reconocer con claridad qué es lo que realmente está pasando. No es casualidad, no es suerte, es la consecuencia directa de un centro interno que ya no depende exclusivamente de la mirada ajena para sostenerse. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, hasta el final de esta reflexión. Si algo de lo que escuchaste te hizo sentido, si reconociste alguno de estos patrones en ti misma o en alguien cercano, suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a seguir explorando estos comportamientos desde la psicología junguiana, para que puedas nombrar con precisión lo que durante mucho tiempo solo lograbas sentir. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo esto. ¿Qué pasa realmente dentro de la mente de un hombre en los primeros segundos en que decide, sin decirlo en voz alta, si quiere quedarse o si prefiere alejarse para siempre? Recuerda esto la próxima vez que sientas que alguien te mira distinto. No fuiste tú quien cambió para gustarle, fue tu centro, el que dejó de necesitarlo para sentirse completo.